Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Virgilio Cuña Peralta y a mi lado está Hugo Chubut, el famoso historiador de nuestro país. Yo he conversado con Hugo varias veces y dentro de nuestras conversaciones hemos definido un programa que puede servir como parte de la cultura general. Ojo, no somos historiadores, los dos somos ingenieros, pero sí tenemos interés por la historia y tenemos interés por la cultura. Y dentro de nuestras conversaciones nos salió una frase interesante para nuestro programa que se llama ¿Cómo llegar a Palacio Gobierno? O Camino a Palacio Gobierno. La idea es contarles en videos muy cortos y muy pequeños y en una terminología sencilla cómo es que han llegado nuestros presidentes a la casa de Pizarro. Tenemos desde San Martín, Bolívar, Ribagüero, Torre Tagle, cada uno ha seguido un camino diferente. Hemos hablado con Hugo y lo que queremos es primero contar cómo fue la persona, su origen, su familia, su formación personal, luego qué camino tuvo para llegar a Palacio de Gobierno y tal vez sea posible contarles algunas obras prioritarias. Hugo, antes que yo desarrolle más, ayúdame a presentar el programa. Claro que sí, ¿cómo están Virgilio? ¿Cómo están todos ustedes? Para mí es un gusto y un placer estar aquí con Virgilio Acuña para poder realizar este programa que va a tratar, como dijo, de cómo llegaron los presidentes a ser presidentes, cómo obtuvieron, cómo fue ese camino a Palacio. Por eso el programa se llama así, Camino a Palacio. Y pues vamos a empezar con los primeros que gobernaron la primera década de la República Peruana. Todos sabemos que esa etapa fue muy conflictiva, había muchas guerras civiles, muchos golpes de Estado, ¿no, Virgilio? Claro, empezamos primero según la historia del Perú, que la han contado diferentes historiadores, nuestro primer presidente, José de San Martín. Ahora, ¿cómo llegó San Martín a ser presidente de la República, no? Porque en colegio, en la historia, nos enseñan muchísimas cosas de el ejército de los Andes, la llegada a Chile, la llegada a Paracas, la llegada a Ancón, la llegada a Huacho. Nos enseñan de todo. Para empezar, San Martín exactamente no fue presidente del Perú, sino que fue un protector, hizo un protectorado del Perú. Eso es lo que hizo San Martín. Y este año se van a cumplir 200 años de su llegada al Perú. Él llegó exactamente un 8 de septiembre de 1820 a Paracas. Él llega ahí con toda su comitiva. Perdón, Hugo, como hoy día serían los 200 años que San Martín llegó a Paracas para proclamar nuestra independencia. Sí, estamos grabando esto un 7 de septiembre, él llegó un 8 de septiembre. Claro, ahí hay una aclaración para todos los que nos escuchan. En esa época, en el año 1700, 1800, la comunicación era a través de cartas, miles de cartas, no sé cuántas cartas habrán entre San Martín, Bolívar, los precursores, los independistas, todo eso habrá miles de cartas. Yo le digo, creo que en el transcurso del tiempo la historia se va modificando mucho porque uno dice una fecha, otro otra fecha, entonces yo creo que si la gente quiere saber realmente la historia del Perú, tiene que remontarse a las cartas de aquella época, porque incluso las fotografías o las pinturas que hacen ahora no son de acuerdo a esa realidad. Por ejemplo, como anécdota, dice que a San Martín nos presentan como el hombre que cruza los Andes en caballo, pero realmente dice que atravesó en mula porque los caballos iban libres para poder llegar a Chile y enfrentarse a la guerra, y eran las mulas las que cargaban a los soldados, cargaban a la comida, al ganado, cargaban todo lo que era sus trastes, eran las mulas. pero de todas maneras, estamos en la época de San Martín, Hugo. ¿Cómo es que para ti San Martín fue protector y en la historia dicen que San Martín fue el presidente del Perú, ¿no? Bueno, en la historia lo ponen como protector del Perú y no como presidente, porque dicen que el primer presidente fue Riva Agüero. Él llevó la primera banda presidencial y el primer título de presidente de la República lo llevó Riva Agüero, José de la Riva Agüero. San Martín hizo un protectorado que, bueno, él llegó en septiembre de 1820, luego estuvo en Trujillo en diciembre de ese año. En Trujillo declaró una independencia, eso también es bueno saberlo. Este año, 2020, se cumplen 200 años de la independencia declarada en Trujillo. Es un buen dato, ¿no? Es un buen dato saber eso.
Y ya recién, el siguiente año ya recién se hace la independencia del Perú, ¿no? Formalmente en Lima. Así nos cuenta la historia. Ahora, si queremos desarrollar la idea de que cómo llegas a Palacio de Gobierno, en el caso de San Martín, tuvo que vivir primero en España, preparar y aprender todas las estrategias de Napoleón, luego sí, colaboró con Buenos Aires en su independencia, luego tuvo que atravesar todos los Andes, colaborar con O'Higgins en Chile para la independencia de Chile, tomar su barco y venir a Paracas, de Paracas organizarse para jurar la independencia del Perú. Y ahí se hizo presidente. Si alguien quiere llegar a ser presidente de la República como San Martín, tenemos todo ese recorrido hasta que llegó San Martín a Palacio y terminó siendo su propia constitución, ¿no? Eso es lo importante, que muchos de los presidentes terminan haciendo su propia constitución. San Martín llamó a un congreso y en el congreso San Martín quería que el país sea un país monárquico, mientras tanto los congresistas pensaban que debía ser un país republicano. Pero ahí lo tenemos a San Martín un año como protector o como presidente, pero es un pata que ya llegó a Palacio de Gobierno. Don José de San Martín, todo el año que gobernó el Perú tuvo un máximo poder, o sea, él fue, si no fue bien un presidente de la República con ese título, fue un protector que obtuvo el máximo poder, pero a la par existía otro poder realista en el Perú en paralelo que estaba luchando. Todavía no había una independencia en la práctica, teníamos una independencia en la teoría, lo que declararon el 28 de julio del 821, ahí eso es en el papel nada más, faltaba una independencia verdadera. Y San Martín tenía no estaba decidido si hacer una república o una monarquía constitucional. Él se inclinaba por una monarquía constitucional para que el Perú transite, ¿no? Le sirva de transición, ya que todos sabemos que al inicio de la república Perú fue inexperto como república en sus inicios, así que San Martín tenía esa visión de que eso podía pasar, de que esa inexperiencia podía pasar y partió pues a Guayaquil para verse con Bolívar y ahí transar algo, ¿no? Saber qué opinaba este otro libertador que estaba en Guayaquil y qué pasó cuando llegó, ¿no? A ver, Virgilio, cuéntanos qué pasó cuando San Martín llega a Guayaquil. Yo, como saben, yo siempre voy a tener más una mirada política más que una mirada de historiador, ¿no? O sea, San Martín juró la independencia, pero lo que pasaba en realidad es que en ese momento el ejército realista todavía estaba en la sierra, en el sur, no estábamos totalmente liberados, ¿no? Pero bueno, ya se dio San Martín. Y una de las explicaciones que yo puedo dar es que como todos los criollos o todos los peruanos no estaban comprometidos, bueno, todavía se quedó la libertad a media asta, como se dice, ¿no? Ante esa dificultad, San Martín lo que hizo es recurrir a la ayuda de Simón Bolívar, para eso fue a Guayaquil, porque ya Simón Bolívar tenía el ejército, tenía todo el control de lo que es la Gran Colombia. Y como siempre, el egoísmo y como siempre los intereses personales, fue San Martín a Guayaquil para hablar con Simón Bolívar de tal manera que puedan venir al Perú y lograr la libertad total, pero no se pusieron de acuerdo. Más bien una de las cosas que se cerró en esa época fue en que Guayaquil se quedaba con Ecuador, porque Guayaquil estaba en ese limbo, si era peruano o Ecuador, y en esa negociación que fue San Martín a verse con Bolívar, terminó perdiendo Guayaquil y terminó también viniendo sin ningún refuerzo. Regresó San Martín desilusionado del encuentro con Bolívar, regresó a Chile, luego regresó a su tierra y a Francia, y en ese momento regresó Bolívar, ¿no? Y Bolívar es el que ya continuó con todo el proceso independentista del Perú. Así es, pero en esa época todavía Bolívar no venía al Perú, todavía se encontraba en Guayaquil, en la Gran Colombia, como era, así se llamaba ese país, ¿no? Conformado por Ecuador, Colombia y Venezuela. Bueno, San Martín regresa pues al Perú todo triste en agosto del 1822, ya es 1822, pero dejó el cargo a otra persona mientras estaba en Guayaquil.
Esta otra persona era Bernardo de Torre Tagle, el marqués de Torre Tagle. Él se quedó como supremo delegado, ¿no? No se quedó como presidente de la República. Como era el segundo militarmente, se quedó como supremo delegado varios meses. Estuvo desde enero de 1822 hasta agosto de ese año. Y San Martín regresó y San Martín se fue. Un 20 de septiembre de ese año se fue, como tú dices, a su tierra. Y ya pues no se supo mucho más de él. Y el día 20 de septiembre de ese año se tenía que elegir a otro gobierno. El Congreso tenía que elegir a otro gobierno. Y mientras están, una vez que San Martín se va, hay un periodo que en el Perú no hay alguien gobernando. Así que entra a gobernar el que era entonces el presidente del Congreso, Monseñor Francisco Javier de Luna Pizarro. Entró como encargado interino del Poder Ejecutivo. Él pues también llegó al poder, al Congreso llegó porque era, aparte de sacerdote, era abogado. Así que por sus conocimientos en leyes y su formación que recibió también en España, él estuvo en Europa también, era una persona muy letrada, así que por sus conocimientos entró al poder en el Congreso. Él nunca fue militar, es algo que también llama la atención, ya que en aquella época solamente gobernaban militares. Era inconcebible que un civil o un sacerdote pueda gobernar un país, pero ahí un sacerdote ocupó el máximo cargo, primero del Congreso y luego por efímeros momentos de la República, o sea, del Poder Ejecutivo. Y así fue, y de ahí se eligió a un nuevo junta de gobierno. Lo que pasa es que entre la independencia, la instalación del primer Congreso, la promulgación de la Constitución, el viaje de San Martín a Guayaquil, hubo una serie de cambios, ¿no? En ese momento, entre San Martín y Bolívar, ha habido, creo que dos combates más importantes con los realistas. Ha habido lo que tú dices, la presencia del cura Francisco Javier, no sé cuánto, de Luna Pizarro como presidente del Congreso, que a la vez se hizo presidente del Ejecutivo. Pero hay dos personas importantes que han intervenido en ese momento, que es Torre Tagle y Ribagüero. Esos dos ciudadanos han estado en la historia del Perú presentes como presidentes o como directivos del Congreso, Torre Tagle y Ribagüero. Dice la historia, porque otra vez no soy historiador, que Ribagüero fue presidente producto de un golpe de Estado. Como hubo desentendimiento con el Congreso, se trasladó con medio Congreso a Trujillo. Estando en Trujillo, disolvió el Congreso que estaba en Lima, y ahí surgió toda esta discusión del golpe de Estado y la disolución del Congreso. Y en ese momento, mi interpretación política era que en ese momento había en el Perú 3 gobiernos. Ribagüero, que estaba en Trujillo con una parte del Congreso, Torre Tagle, que se quedó en Lima junto con otro congresista, así que pedían la venida de Bolívar. Pero además el virrey estaba en el sur del Perú. El virrey también gobernaba el Perú. Gobernaba el virrey, gobernaba Ribagüero en Trujillo y gobernaba Torre Tagle acá en Lima. Miren lo difícil que ha sido administrar el país, ¿no? Con tres gobiernos paralelos. Y finalmente todos los peruanos tuvieron que recurrir a que venga Bolívar. Cuando llegó Bolívar, lo adoraban. Dice que en Arequipa, en vez de decirle que te admiran, decía te adoramos, decían a Bolívar, ¿no? Había un culto a la personalidad muy, muy grande hacia Bolívar. Y eso era lo que también... Es que era una persona, era una leyenda viva tenerlo ahí a Bolívar, porque había hecho grandes cosas, no solo en Sudamérica, sino también en Panamá y en otros países. Había logrado mucha adhesión de la población. O sea, eso era lo que era una personalidad muy, aparte de culta, era trascendental. Fue trascendental en la historia de América en su totalidad, básicamente. Pero ¿cómo llega, ¿no? Eso. Perdón un ratito. Yo creo que es importante resaltar tanto en San Martín como en Bolívar que su viaje a Europa le sirvió para alimentarse de todos estos procesos liberales que había en el mundo, ¿no? No hay que olvidarnos que en ese momento terminaba de conseguir su independencia Estados Unidos en 1776.
también la Revolución Francesa en 1789 y todos esos conceptos de libertad, de independencia, de fraternidad, de liberalismo, de racionalismo, todos esos conceptos lo captaron bien, se prepararon bien tanto Bolívar y San Martín y llegaron a Sudamérica, y es verdad que son dos grandes políticos y dos grandes estrategas que finalmente han servido para contribuir a la independencia de nuestro, no solo de Perú, sino desde Buenos Aires hasta México. Ellos han contribuido para la independencia de toda Sudamérica, producto de ese aprendizaje que tuvieron al ver la Revolución Francesa, a ver la independencia de Estados Unidos, sin dejar de desconocer, Hugo, de que antes que lleguen ellos, ya nuestros indígenas ya estaban protestando. La revolución de Túpac Amaru ha sido en 1778, 1780, a los 3 o 4 años de la independencia de Estados Unidos. La revolución de Túpac Amaru, la revolución de muchos precursores, ha sido paralelo a la independencia de Estados Unidos. Entonces, nuestro reconocimiento debía de ser a los peruanos, digamos, próceres o precursores de la independencia, por supuesto, además de Bolívar y San Martín. Pero creo que me he distraído. Tú conoces más de la vida de Bolívar, ¿no? Sí, es bueno saber cómo llegó al poder Bolívar, cómo llegó al poder Ribagüero. No hemos dicho cómo llegó al poder Lamar, por ejemplo, José de Lamar. Nos hemos salteado a Lamar. Sería bueno mencionarlo. Él entró al poder en mayo del 1800, perdón, en septiembre de 1822, y llega al poder justo cuando el Congreso, justo cuando se había ido San Martín se había ido, y entonces el presidente del Congreso, Javier Luna Pizarro, entra por un par de días nada más, y luego designa a Lamar como presidente de una junta de gobierno que estaba también compuesta por otras dos personas, que uno de ellos se apellidaba Salazar y el otro se apellidaba Alvarado. Entonces Lamar, Salazar y Alvarado conformaron una junta de gobierno que era conformada por 3 personas. Y esta junta pues gobernó hasta el siguiente año 1823, hasta febrero de 1823. Y allí ocurre algo que es importante para la historia del Perú. Exactamente el 27 de febrero de 1823 ocurre un motín llamado el Motín de Balconcillo. Así se le llamó a la primera acción de golpe de Estado del Perú. Este golpe de Estado estaba impulsado por por Santa Cruz, un militar político, y quería poner a Ribagüero. José Ribagüero era un militar que también había tenido una formación muy buena en Europa y como militar también. ¿Y por qué se llama Motín de Balconcillo? Es una pregunta que también la gente se hace, ¿no? Es porque se hizo en una hacienda de Miraflores llamada Balconcillo, Hacienda de Balconcillo. Ahí se reunieron los militares, conspiraron contra el gobierno de Lamar y dijeron, ¿saben qué? Vamos a mandar una carta al Congreso diciéndole que retiren a este señor Lamar y que pongan a Ribagüero, ya que Lamar ha fracasado en la campaña en esta campaña de los intermedios. Así se llamó la campaña militar para quitar a los españoles que estaban todavía enquistados en el Perú. Así que el Congreso cede y dice, bueno, que no hay nada que hacer, vamos a colocar a Ribagüero. Y así comienza así es como llega al poder Ribagüero, a través de un golpe de Estado que lo impusieron los militares. Pero Ribagüero estuvo en el poder un poco tiempo, fracasó en la segunda campaña de los intermedios y lo vacaron. Hubo ahí la enseñanza es que para que llegar al Palacio de Gobierno es el Congreso que te pone, ¿no? Y en este momento entre San Martín y Bolívar, el Congreso ha sido poder legislativo y a la vez poder ejecutivo, porque nombraba su comisión de gobierno, y por eso es que puso a Ribagüero y a Torretales y a Lamar de presidente, ¿no? O sea, ahí han puesto 3 presidentes y seguramente otros que pasaban de presidente por un día. O sea, el Congreso te ponía de presidente un día mientras se ponen de acuerdo quién va a ser el presidente en los próximos meses.
O sea, en esa situación hemos vivido en Perú. O sea, el Congreso acuerda poner un día a una persona como presidente mientras ellos negocian y deciden quiénes serán los presidentes los próximos meses. Porque nunca un presidente duraba 5 años ni 3 años, sino eran solo meses, como el caso de Ribagüero o el caso de Lamar o Torre Tagle. Así es, en esa época nadie completaba su gobierno, que tenía que ser, creo que eran 4 años de gobierno que tenían que hacer, si no me equivoco, y ninguno llegaba a completar, porque ocurrían cosas en el camino, por ejemplo este motín de Balconcillo, o esta vacancia a Ribagüero que le hacen, ya que vieron que no era experto en materia bélica para enfrentarse a los españoles. Así que el Congreso lo vaca, pero este Ribagüero no acata esto, ¿no? Se rebela Ribagüero y se va a Trujillo, como bien lo mencionaste hace un rato, ya se va a Trujillo y de ahí disuelve el Congreso, pero es una disolución en el papel simplemente, porque en la práctica el Congreso dice, pues no le importa esa disolución y sigue trabajando, ¿no? Torre Tagle entra al mando y dice, vamos a reformar este Congreso, y ponen como presidente así provisional a Sucre, este venezolano, es un venezolano, Sucre, y porque habían creado un poder militar, aparte del poder ejecutivo, judicial y todo, crearon un poder militar y pusieron a Sucre de jefe supremo de este poder militar. Y mientras llegaba Sucre de la Gran Colombia, ponían pues pusieron a otro militar llamado Francisco Valdivieso, que estaba como interino, ¿no? Y pues llegó el 19 de julio de 1823 y ocurre lo que hace Ribagüero, disolución del Congreso, ¿no? Y pero en esa época ya Torre Tagle pues había 2 presidentes, Torre Tagle, Ribagüero, y a la vez estaba el virrey, ¿no? Eran 3 en realidad, como bien mencionabas hace un rato, eran 3, Torre Tagle, Ribagüero y creo que era la Serna, si no me equivoco, y así estaban los 3 hasta que Torre Tagle dice, vamos a llamar a Bolívar, porque Bolívar es la única persona que nos puede ayudar. Y Torre Tagle estaba como presidente ya, ¿no? Sí, me ibas a decir algo. Ahí tal vez es bueno resaltar de que si bien San Martín organizó un congreso y el congreso se dedicó a discutir una constitución, finalmente la constitución se ha publicado en diciembre de 1823, pero esa constitución no tuvo ningún efecto, o sea, realmente no sirvió para nada, porque inmediatamente cuando vino Bolívar vino e impuso una nueva constitución que empezaron a discutirlo y empezó a funcionar en 1826. O sea, como conclusión podemos decir de que el Congreso estaba ahí para negociar a quienes ponen en Palacio de Gobierno, pero no se dedicaron o las constituciones en ese momento no servían como ahora, que la población reclama lo que la Constitución dice. Ahora la población tiene muy claro cuál es el valor de una Constitución y reclama para que todos podamos comportarnos conforme dice la Constitución. En aquella época, San Martín redactó su Constitución, no fue aplicable. Vino Bolívar con su propia Constitución, tampoco fue aplicable, y terminamos en el 1828 con una tercera Constitución. Así es, el Congreso tenía que dedicarse a hacer una constitución y pues pero estaban más centrados en esta intermitencia de presidentes que había, y eso era lo que estaba más ocupando al Congreso. Justamente por ese año 1823. Yo creo que los congresos están más abocados en la guerra porque no estaba consolidada la independencia, ¿no? Exactamente. Los congresos están más abocados a qué militar va a un combate, qué otro militar a otro combate. Realmente estaban abocados a ver cómo va el proceso de la guerra para conseguir la independencia. Y la enseñanza que yo otra vez puedo deducir acá es que como el proceso de independencia no fue un proceso nacional, o sea, no está dirigida por los nacionales, hemos sufrido durante muchos años, porque el que lideraba la independencia, San Martín, fue extraño, al final se aburrió y se fue. El siguiente que lideró la independencia fue Bolívar, también un extraño que vino, se aburrió, consiguió algunos objetivos y se fue. Pero no ha sido un proceso consolidado y permanente porque no estaba liderado
por los propios nacionales. Entonces quizá la enseñanza es que los proyectos para que tengan éxito, los proyectos para que tengan buenos resultados y progresen, tienen que ser liderados por los propios nacionales, si no siempre vamos a estar expuestos de terceros. Ojo, que no estoy haciendo política, estoy narrando lo que pasó aquella vez. Si el líder de la independencia hubieran sido los criollos, hubieran sido los peruanos, seguramente el proceso hubiera sido más rápido, más eficiente y no hubiera habido tantísimo tiempo que se ha perdido. Finalmente... Sí, tienes mucha razón en eso de que debe ser comandado por nacionales, y precisamente es por eso que no tenemos a una figura que sea padre de la patria en el Perú. No es como Estados Unidos, que tienen a George Washington, no es como Argentina, que tienen a José de San Martín, y así Venezuela tiene a Simón Bolívar, tienen sus padres de la patria. El Perú no tiene un padre de la patria fijo, tendría que ser un extranjero, tendría que ser, no sé, Bolívar o San Martín o Higgins o no sé. Hay distintas figuras que han participado en la independencia del Perú, extranjeras, ya que el Perú lo han tenido que independizar. El Congreso estaba tan desesperado en esa época que llamaron a Bolívar. Él llegó pues a fines del año 23, ¿no? Y al día siguiente de su llegada lo nombran suprema autoridad, así de frente. Llega un momento en que, en esa época gobernaba Torretaglia, llega un momento en que, Rivadavia también había sido apresado y todo, ¿no? Ahora vino Bolívar y empezó, como era un creído, porque fueron a rogarle que ven un creído, un arrogante de primera. Entonces lo primero que dijo, mi propia constitución. Y miren la constitución, por eso le llaman la constitución vitalicia, ¿no? Porque en la constitución decía que el presidente de la república es decidió vitaliciamente, que inclusive decía que cuando el presidente por alguna otra razón se ausente, el mismo presidente designaba a quién lo iba a reemplazar. O sea, Bolívar quería estar en el Perú y cuando se iba a Colombia, acá dejaba a alguien, a la Manolita Sáenz, la dejaba para que nos gobierne. Ese era su pensamiento, por eso que la constitución vitalicia. Y ojo, que fue tan especial esa constitución que dicen los historiadores, yo no he leído mucho sobre eso, pero que fue una especie de copia de la constitución de Napoleón Bonaparte. Una constitución que en ese momento tenía 4 poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial y el poder electoral. Dentro del poder legislativo tenía 3 cámaras, no como ahora que tenemos solo la Cámara del Congreso, sino tenía la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados y la Cámara de los Censores, dicen. No, los censores. Sí, es cierto, es correcta esa información. Yo también leí algo al respecto. ¿Me entiendes? A ver, sí. Describe la cámara, las 3 cámaras hubo. La Cámara de Senadores eran los que hacían las leyes, y los diputados eran los que aprobaban. Bueno, entre ellos también hay una cierta simbiosis entre senadores y diputados, ¿no? Eso era. La Cámara de Censores tiene que ver con lo del público electoral, ¿no? ¿No, Virgilio? Habría 3 cámaras. Una era la Cámara de Representantes, que era la parte política, la Cámara de Senadores, que era la mayor reflexión, y los censores. Dice que los censores eran los más reflexivos y que también eran vitalicios. Ah, eso es cierto. Sí, los censores vitalicios. Los senadores eran los vitalicios. Los senadores vitalicios. Pero finalmente la conclusión es que Bolívar vino con su propia constitución y quería de esa manera poder gobernar indefinidamente. Por eso que era la constitución vitalicia. Pero los congresistas, seguramente muchos congresistas criollos que más apuntaban a una constitución republicana, igual anularon la constitución de Bolívar. Por eso Bolívar se enojó y se fue cuando el Congreso anula la constitución de 1826, Bolívar se enoja y regresa Sí, eso es lo que ocurrió precisamente en el año 1824, que es donde ingresa Bolívar a gobernar realmente. Un 10 de febrero lo nombran libertador dictador, así lo nombraron. El Congreso le da todo el poder, ya que la ofensiva realista estaba en auge y estaba ya
a punto de hacer caer a la República Peruana. Así que el Congreso dijo, ya, sacamos a Torre Tagle, lo mandaron a su casa a Torre Tagle y dijeron, ya, señor Bolívar, usted va a gobernar el Perú, va a ser dictador, tiene todo el poder usted. Y así Bolívar se sintió pues el más poderoso del Perú. Pero hizo una campaña interesante en Junín, el 6 de agosto, si no me equivoco, 6 de agosto, ¿sí? En Junín, batalla de Junín fue un éxito, también gracias a los húsares de Junín, que hicieron una labor importante ahí. Luego ya Sucre se ocupó de la batalla de Ayacucho, en 9 de diciembre de 1824, y esa batalla dio cabida a la capitulación de Ayacucho, un documento importante para definir realmente la independencia de España, ¿no? del Imperio Español. Ya el siguiente año, 1825, más o menos en mayo, Bolívar se va a hacer otras cosas a la Gran Colombia y deja a Hipólito Unanue como presidente del Consejo, como interino, ¿no? Ahí desfilaron una serie de presidentes del Consejo. Estuvo primero Hipólito Unanue, luego estuvo otro, Lamar también estuvo, luego otra vez entró Hipólito Unanue, luego estuvo Andrés Santa Cruz, y Bolívar estaba pues, había sido presidente de Bolivia, algo extraño, ¿no? Porque había liberado a este país de un realista que se había enquistado ahí, que se apellidaba Olañeta, un realista muy fiel a la corona española, que dijo, yo no me muevo de acá, y se quedó en Bolivia, pero lo derrotaron y lo mataron allá. Bueno, la cosa es que Bolívar se va definitivamente a Colombia el 3 de septiembre de 1826, y a fin de ese año se aprueba la Constitución vitalicia, ¿no? A fin de ese año. Hay un ratito, sí. Hugo, entonces a uno, si quiere recordar a Bolívar como presidente, tenemos que recordarlo, por supuesto, a la batalla de Junín y Ayacucho, que fueron las que consolidaron toda la independencia de Norteamérica. Y los peruanos tenemos que recordarlo porque él fue el promotor para que Guayaquil se quede con el Ecuador. O sea que no hay un buen recuerdo, no hay un buen recuerdo de Bolívar, ¿no? Y segundo también, todos sabemos que Perú incluía incluso Bolivia, por eso el Alto Perú era Bolivia. Y cuando viene Bolívar, lo que hace es independizarlo a Bolivia del Perú y crear una nueva república que se llama Bolivia, pero que en la práctica era la República de Bolívar, porque quería que su nombre se quede grabado permanentemente. Solo que para disimular le pusieron Bolivia, pero el recuerdo para los peruanos debe ser que Bolívar, por un lado, apoyó estas dos batallas de Junín y Ayacucho, pero por otro lado fue el promotor de la división del Perú. Por un lado, Guayaquil, que se queda con el Ecuador, y por otro lado, Bolivia, que se independiza, y que el nombre Bolivia gracias al nombre de Bolívar. Eso es lo que habría que recordar si uno quiere recordar cómo llegan a Palacio de Gobierno y qué es lo que han hecho por nuestra patria, ¿no? Y sí, hay que añadir también ahí que cuando Bolivia se independiza, allí había un consejo llamado Consejo de Chuquisaca, así se llamó a esta gobernación pequeña, y ellos, como eran residentes del Alto Perú, hicieron un pequeño congreso y decidieron si ese país, si esa región de Alto Perú iba a pertenecer al Perú o iba a ser independiente. Y los bolivianos escogieron ser independientes y le pusieron el nombre Bolívar, la República de Bolívar. Se dice que el Bolívar, o sea, el libertador, no estuvo tan de acuerdo con eso, pero al final aceptó y dijo, ya póngale mi nombre Bolívar a esta región, a este nuevo país. Luego se cambió a Bolivia, ¿no? Pero básicamente es su nombre. Bolivia se llama así por Simón Bolívar, básicamente. Si queremos, digamos, cumplir con nuestra misión, que es narrar cómo llegamos a Palacio de Gobierno, podemos decir que Bolívar llegó a Palacio de Gobierno también producto de la fuerza y producto de las Fuerzas Armadas. Y los anteriores presidentes, tanto Torre Tagle como Ribagüero, también llegaron a la Casa de Gobierno producto de la fuerza o producto de las negociaciones en el Congreso. Y así es, de todo lo que hemos contado, no ha habido en ningún momento elecciones generales, ni siquiera elecciones o sea, ninguna parte de la población participó en elecciones
en todo este periodo que estamos contando. Recordemos que San Martín ingresó porque llegó como libertador, luego ingresó Lamar porque el Congreso lo eligió, luego vino Ribagüero por un golpe de estado del balconcillo, luego Bolívar entra al poder porque lo llama el Congreso. O sea, el Congreso eligió en parte a los presidentes y ingresaban también por una diplomacia como es Bolívar, que ingresa por un llamado, por una invitación diplomática. O sea, no ha habido elecciones y no va a haber elecciones hasta ya después de varias décadas de la primera etapa del militarismo peruano. Porque la primera elección fue con el presidente Agustín Gamarra y no fue una elección popular, fue una elección de las pequeñas élites de criollos que habían ahí. O sea, no existía el concepto de democracia general como lo tenemos ahora en nuestra mente. No existía esto. Solamente algunos criollos podían votar y así es, ¿no? En esta etapa que estamos contando, Bolívar termina su gobierno no estando en el Perú, termina su gobierno él estando afuera, ya termina ahí la etapa bolivariana un 27 de enero de 1827 y después ingresa a Santa Cruz, ¿no? como presidente provisorio, pero ahí es donde termina la etapa bolivariana y se termina al fin esta constitución vitalicia que según mi opinión pues no era la más adecuada para el progreso de un Perú, ¿no? Del Perú que todos soñaban en esa época, ¿no? Sí, yo creo que ahí podemos, si queremos aprender cómo se llega a Palacio de Gobierno, podemos concluir de que hasta acá hay dos formas como llegar a Palacio de Gobierno: por la fuerza que han sido las guerras permanentes o por las negociaciones dentro del Congreso. En el Congreso de 1822 a 1827, cuando menos han elegido a 6 o 8 presidentes. Lo han elegido pura negociación, como ahora en el Congreso son negociaciones y son acuerdos. Dicen los historiadores que Rodríguez de Mendoza, no sé si creo que fue presidente del Congreso, Rodríguez Mendoza se sentía orgulloso que dentro de ese Congreso de 78 congresistas de la época de San Martín, 30 eran sus exalumnos, todos de la Universidad de San Marcos. Entonces lo que tú dices, esas élites criollas vienen de la Universidad de San Marcos y la universidad es un centro político y negociación por excelencia. Dice que la mayor satisfacción que tenía Rodríguez Mendoza, es decir, de 78, 30 han sido mis alumnos, y ahí se puede explicar que cómo es que podían elegir a presidente del Congreso, a secretario, a junta de gobierno, a presidentes, pura negociación en los congresos. Entonces, hasta ahora ahí tenemos las dos formas de llegar a Palacio de Gobierno por si alguien quiera llegar a Palacio de Gobierno. Ahí tenemos todas esas maneras que eran las primeras. En esa época no había elecciones y así es como llegaron al poder. Bueno, también hay que entender que en aquella época estábamos sin conflicto. No había pues esa opción de ir a votar, ni siquiera no existía ningún organismo de sufragio, ni siquiera era una república en pañales, eso hay que decirlo, era una república en pañales que estaba peleando por una libertad total, y eso recién se logró en 1824 con Ayacucho, Junín, ¿no? Y así es como termina esta primera etapa que estamos contando en este primer episodio de Camino a Palacio, ¿no? Este programa que vamos a llevar a todos ustedes contando cómo llegaron al poder todos los presidentes del Perú. ¿No, Virgilio? Muy bien. Nos veremos en el próximo programa. Nos quedamos para hablar a partir de... Creo que nos toca... José de Lamar va a gobernar otra vez en ese año. Luego va a entrar Gamarra. Gamarra va a estar buen tiempo, ¿eh? Gamarra va a cumplir un periodo de 4 años ahí. Eso lo vamos a contar en el siguiente episodio, ¿no? Bueno, hasta acá ha sido la primera parte y los primeros presidentes de nuestra época republicana. Junto con Hugo hemos mencionado cuando menos 6 presidentes con diferentes formas de llegar a Palacio de Gobierno. Acá terminamos la primera parte. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Chao. Así es, amigos, nos vemos en la siguiente vez. Esperamos encontrarlos en el siguiente episodio de su programa Camino a Palacio. Ahí nos vemos. Hasta pronto.